Bueno, ahí estábamos escuchando entonces la conversación y parte de los audios difundidos esta conversación sostenida entre la ex vicecanciller y el ex canciller a estas alturas, Bustillo, precisamente refiriéndose, por ejemplo, al viceministro del Interior, ya cómo ocultar estos mensajes, ya cómo podrían ser, si es que se revelaran completamente útiles para quienes perseguían esta investigación. De hecho, a la salida ayer de la Fiscalía H, en conjunto, acompañada de su abogado, señaló que ella había renunciado a su cargo, pero no paradójicamente por haber hecho algo incorrecto, sino que todo lo contrario, por haber no estado dispuesta a ocultarle comunicaciones a justicia y por haberme negado a cometer un delito, lo que estaría detrás también de estas grabaciones que ella realizó y que luego le habría entregado a la Fiscalía, revelando cómo los funcionarios de gobierno estarían intentando tapar esta información. Quienes habían pedido más información precisamente y continuar con las interpelaciones y con la investigación y la búsqueda de la verdad en torno a este caso son los parlamentarios del Frente Amplio, entre ellos Lilian Quechichian, senadora de la República de Uruguay, que hasta ahora tiene contacto con DNews y con toda Latinoamérica. ¿Cómo está, senadora? ¿Qué le ha parecido lo que se ha revelado en la jornada de ayer? Buenos días, un gusto estar con ustedes. Bueno, estamos ante una crisis política del gobierno y yo diría que una crisis institucional de envergadura, la más grave que hemos tenido en este periodo de gobierno, y no sé si no la más grave que haya tenido el Uruguay post dictadura, es decir, el Uruguay democrático desde el 85. Las revelaciones de ayer son de una gravedad inusitada, es decir, confirman algo que nosotros ya sabíamos, que los ministros fueron al Parlamento y mintieron diciendo que no sabían quién era Marcet, cuando hoy está absolutamente confirmado que tenían esa información. Queda confirmado que planificaron mentirle al Parlamento porque se reunieron previamente y decidieron no hablar de los chats en donde se informaba que Marcet era un narcotraficante peligroso. Y por suerte, nosotros como oposición hicimos esa interpelación al ministro del Interior, al ministro Luis Alberto Heber, y después continuamos con un pedido de acceso a la información pública porque queríamos saber cuáles habían sido las comunicaciones que había habido entre los dos subsecretarios, en donde se confirmaba que Marcet era quien era. Y finalmente no nos contestaron ese acceso a la información pública, tuvimos que ir a la justicia y fue un juez el que terminó obligando a que se aportaran esos datos que finalmente llegaron a la justicia y que hoy confirman que no solamente sabían, sino que además obstruyeron la presentación de pruebas ante la justicia, porque aparece la denuncia del asesor del presidente de la República rompiendo una página. Perdón, la primavera en Uruguay es tremenda, rompiendo una página del expediente, y también al canciller tratando de que no se presentaran esos chats. Por lo tanto, realmente es muy grave, y lo más grave es que hay una respuesta que no está dada todavía. Bueno, nosotros ayer como fuerza política resolvimos pedirle al presidente que vuelva rápidamente de la misión en Estados Unidos, que destituya a la cúpula del Ministerio del Interior, que destituya a Bustillo, que finalmente él ayer renunció, y que destituya al señor Lafleur, que es el asesor principal que tiene el ministro Luis Alberto Lacalle, y que dé la cara, que venga y explique si él tenía conocimiento de esta red realmente de delitos que se estaban cometiendo allí, en el seno del gobierno. Claro, usted se refiere también al asesor comunicacional, quien habría estado involucrado, según lo revela el semanario Búsqueda, que ha mostrado estos audios, en la destrucción de documentos en los que estaba esa información y, por otro lado, la construcción de documentos falsos para presentarle a la justicia. Este es un caso que viene desde el año 2021, cuando nos referimos a la entrega del pasaporte de Marcet. No sabemos de cuánto antes viene en realidad el conocimiento de este caso. 2021, 2022, 2023 se han realizado además interpelaciones, como usted señala. El propio senador Vergara del Frente Amplio tuvo la oportunidad de interpelar en su momento, donde se negó el conocimiento que hoy sabemos existía precisamente dentro de los funcionarios. Usted ha hablado, senadora, de la mayor crisis política
no solamente para este gobierno, sino que para la democracia uruguaya desde el fin de la dictadura. Y ha solicitado la salida, el Frente Amplio, de algunos funcionarios. ¿Es eso suficiente, considerando que usted señala que estamos en una crisis institucional que sería más amplia que solamente una crisis política coyuntural del actual gobierno? ¿Y qué significa cuando habla de crisis institucional? ¿Dónde más entonces habría que, de alguna manera, entrar a corregir formas de relacionarse, maneras de actuar y también la normativa vigente que ha permitido de alguna forma que esto suceda? Sí, efectivamente. Yo creo que el Uruguay tiene mucha solidez democrática y si no hay todavía una crisis más profunda es por la responsabilidad con la que la oposición, nosotros, el Frente Amplio, venimos actuando. Nosotros nos sentimos muy responsables de la institucionalidad, creemos que hay que destituir a las personas que hay que destituir, creemos que los partidos políticos deberían reunirse y dar una señal clara, pero además creemos que hay que construir algunas herramientas, porque yo lo que le quiero decir, periodista, es que hay una respuesta, una pregunta que no tiene respuesta todavía, que es ¿por qué? ¿Por qué se le entregó el pasaporte sabiendo que era un narcotraficante peligroso? ¿Por qué? Tampoco tenemos respuestas de quién pagó a una empresa para que pedirle al jefe de seguridad del presidente de la República que investigara a dos senadores de la República que habían hecho una denuncia por un acuerdo que nosotros consideramos trágico para el Uruguay, que es la entrega del puerto de Montevideo por 60 años a una empresa extranjera. Esas respuestas no están dadas, por lo tanto yo te diría que esto recién empieza, y nos preocupa enormemente la respuesta que el sistema político tenga que darle a una situación grave, y además estamos esperando la palabra del presidente. Claro. El presidente ha tenido mucha habilidad. Esto no es un episodio aislado, también les quiero decir, Uruguay viene de una serie de denuncias. El jefe de seguridad del presidente había tenido una red, una asociación para delinquir, está procesado hoy, está preso con una asociación para delinquir, está el negocio del puerto, está el caso Marcet. Hace pocos días hubo un incendio sospechoso en Interpol donde desaparecieron miles de euros. Hay ingresos a algunos juzgados justamente en el momento en que las cámaras se apagan. Es decir, es una serie de episodios irregulares sobre los que hasta ahora el presidente ha tratado de salvar su imagen, aunque son episodios que le han pegado cerca, y yo creo que ahora llegamos al límite. Sobre esto va a tener que bajarse del avión y poner su cara y hacerse cargo de una situación que es de una gravedad inusitada, porque no es solamente que no se denunció, cosa que estamos obligados los funcionarios públicos cuando suponemos que hay un presunto delito, sino que se obstruyó a la justicia deliberadamente. Sí, es de una gravedad. Senadora, usted se ha referido a otros casos como por ejemplo el de los pasaportes rusos, ¿no es cierto?, que involucraba a este funcionario cercano al presidente Lacalle Pou. ¿Y será la justicia la que establezca en realidad si hay relación entre todos estos casos que usted ha mencionado o no? Ahora, desde el punto político, para cerrar, usted señala que es importante que el presidente de Uruguay, Lacalle Pou, se baje del avión y se refiere a la asistencia a la Cumbre de las Américas que se realiza en Estados Unidos, donde otros mandatarios también de la región estarán presentes, pero más allá de las acciones judiciales puntuales y más allá de las renuncias puntuales, porque estos casos cada vez que renuncia alguien, bueno, quedan en la justicia, pero políticamente como que parten de cero. Si es un problema institucional, ¿hay alguna búsqueda o el Frente Amplio avanzará con alguna búsqueda de sanción política de más largo plazo? Y, por ejemplo, le pregunto inmediatamente, ya que está pidiendo que responda el presidente del Uruguay, ¿hay alguna, por ejemplo, posibilidad de llamarlo al Congreso para que dé explicaciones mediante la normativa existente en Uruguay, que son distintas a las de otros países, acusaciones constitucionales, interpelaciones? Ustedes verán cuál es la normativa, pero existe la posibilidad de búsqueda de sanciones, por ejemplo, a funcionarios como Bustillo u otros, más allá de que solo renuncien, sanciones políticas de más largo plazo, y al mismo tiempo la idea de llamar al presidente Lacalle Pou, por ejemplo, al Congreso a dar explicaciones? Bueno, la bancada del Frente Amplio está reunida en forma permanente. Queremos escuchar al presidente. Ayer el presidente de nuestra fuerza política, Fernando Pereira, decía, no bailemos más rápido que la música. Esperemos escuchar al presidente, pero sí, seguramente va a haber acciones de nuestra parte y de nuestra bancada en el Parlamento, además de lo que la justicia ayer ya
estrictamente se le pasaron las denuncias que hacía la ex subsecretaria a un fiscal, se le está designando hoy un fiscal para que analice, porque muchas de las denuncias que ella hacía son presuntos delitos para que se investigue. Es decir, el tema sigue en la justicia y sin ninguna duda va a seguir en el Parlamento, que es el lugar donde hoy la fuerza política nuestra como oposición tiene su accionar más importante. Senadora Lilian Quechichán, senadora de la República de Uruguay, a propósito del escándalo Bustillo y todo lo vinculado tanto al Ministerio del Interior como, por ejemplo, a todo lo que tiene que ver con Cancillería, en el marco de la investigación que se cierne sobre Marcet, este narcotraficante que obtuvo un pasaporte uruguayo que le permitió salir de Emiratos Árabes Unidos, conversando hasta ahora con toda Latinoamérica a través de DIN-News. Muchas gracias, senadora, que esté muy bien. Muchas gracias y saludo a su audiencia. Un gusto.